¿Qué tal tu semana? ¿Quieres relajarte un rato? ¿Y de paso tener un momento astral? Pues bienvenido, ponte cómodo. Y a disfrutar. Momento astral. ¿Qué me dices? ¿Que de aquí a Navidades vamos a tener algún disgusto? Bueno, llega la parte más difícil del año, o sea, se complica un poco a partir del eclipse de mitad de octubre, esa es la parte como más delicada, ahí se puede prever seguramente ciertos conflictos diplomáticos, enfrentamientos, más choque, más salseo también en todos los niveles y seguramente también alguna ruptura sonada, ¿no? Pues lo típico dentro del mundo de la farándula, una ruptura de dos personas importantes, reyes, presidentes o lo que sea, eso seguramente lo vamos a ver entonces. Y alrededor de eso también rupturas diplomáticas importantes, o sea, todo lo que sean relaciones de confianza y demás, pues eso va a estar más en entredicho. Y luego a partir de ahí llega la parte más conflictiva, que es final de octubre y principios de noviembre, que ese ya tiene un tinte un poco más agresivo, un poco más violento, y ahí es donde podemos esperar los máximos sustos del año. Una vez pasado mitad de noviembre, ya la cosa debería estar bastante más calmada. Sí. Y entonces las Navidades más o menos tranquilas, ¿no? No se Más o prevé menos, sí. más o La menos. cosa se empieza a relajar ya a finales de noviembre, principios de diciembre, aún queda un poquito de coletazo, pero ya es un periodo bastante más tranquilo. Entonces podemos esperar también los sustitos de los gobiernos en términos de normas, de locuras suyas más exageradas, especialmente en esos momentos, en ese periodo, y es también donde más éxito pueden tener, porque ya sabemos que lanzan porquería siempre, pero la Sí. mayoría pues rebota y vuelve, ¿no? Pues esa es la Ujú. que tiene más riesgo de que cuaje. O sea que a corto plazo, el mes de octubre, principios de noviembre pueden ser un poco complicados, ¿no? Pero luego Sí. más o menos se estabiliza. ¿Y se prevé a largo plazo alguna crisis así importante o ya hemos superado esta prueba Totalmente. de fuego? No, ahora lo que nos quedan son fogueos de estos, o sea, que un mes tienes un mes difícil, pero ya está, o sea, ya no hay más. O sea, si vamos a 2024, casi hasta tenemos bastantes momentos bastante buenos, como el final de mayo y demás, como épocas bastante prometedoras, bastante fáciles, bastante armoniosas. O sea, la parte de crisis gorda ya ha acabado seguro, totalmente seguro. Y lo que nos queda son mini crisis, cositas, que alguna puede, bueno, molestias, como picaduras de mosquito que tocan las narices, pero que Mm, tampoco es nada grave ni te va a llevar a la enfermería. Entonces, vale. a menos que te piquen 200, ¿no? Pero en principio es algo bastante tolerable y bastante fácil de sobrellevar. Y tal y como has visto la evolución de estos últimos 3 años, ¿crees que hemos cumplido con ese plan de aprender de esta experiencia? Es decir, que el cosmos nos ha enseñado algo y lo hemos aprendido y hemos superado la prueba, ¿o vendrán más pruebas porque no hemos aprendido lo suficiente? Yo creo que por lo menos lo básico en términos, vamos a decirlo, de disidencia, por situarlo de algún lugar, yo creo que el básico sí. No todo, Ujú, porque hay mil cosas que aprender, esto es un examen complicadísimo, pero por lo menos el aprobado. El ujú. aprobado para que no nos vuelvan a encerrar, para que no nos vuelvan a hostigar de una manera tan global, coordinada y orquestada, yo creo que eso sí, pero mierdecillas e historias personales, o sea, el sistema no lo vamos a cambiar de un día para otro, entonces ahí sí que hay montones de cosas que hay que pulir, que hay que mejorar, que hay que coordinar, entonces en eso seguirán llevando pruebas, pero de mucha menos intensidad que la que hemos tenido ahora. Yo creo que este es el clímax de por Sí, lo menos esta primera mitad del siglo XX y ya tenemos que irnos muy adelante en el tiempo, casi pasado 2040 o 50, para encontrar otro momento similar en cuanto a ajá. intensidad y potencia. O sea que Es realmente decir, lo que nos queda por delante es bastante tranquilo y esperanzador. que lo que el cosmos quería que aprendiésemos, más o menos hemos entrado en la lección, ¿no? Hemos superado el control. Yo le daría que sí, que por lo menos el aprobado. Yo no digo con nota, pero por lo menos en términos de resistir, de aguantar, de frenar, de ralentizar y de poner palos en las ruedas de la agenda, yo creo que eso está más que cumplido. No digo en términos globales, porque aquí hay mucha gente que no ha hecho absolutamente nada y que se lo ha comido todo, pero sí suficiente masa crítica de gente como para frenar e impedir que se produzca un nuevo orden mundial como tenían ellos planificado. O sea, el nuevo orden de gobierno único que se implemente en ciudades de 15 minutos, ese tipo de cosas, yo creo que se proyectarán, se planificarán, se ejecutarán en algún lugar, pero luego tendrán que ir reculando, tirando hacia atrás, porque eso no se puede imponer. Es como ha pasado con las ciudades de 15 minutos, que en algunas capitales han dicho esto no lo podemos hacer, esto no va a salir bien y han tenido que rectificar, ¿no? Exactamente. De hecho, ahora, por ejemplo, ya están iniciando la agenda OVNI y ayer Ah, salieron, pues, ayer o antes de ayer, en México, como que sacaron, no sé si en un congreso, en algún lugar, que sí, si sí, dos sí. de esos ahí sacados.
Se sí, nota que todo eso está orquestado, quiero decir que esos contenidos llevan muchísimos años, ¿no? Pues en un lugar o en otro, y ahora se están coordinando para sacarlo, seguramente, por lo menos según se dice en todas partes, para intentar más adelante, cuando llegue el momento, justificar ante una hipotética amenaza extraterrestre, pues un gobierno mundial con un ejército mundial. O sea, un poco como en la sí, película sí. Independence Day, pues un poco parece que lo van diseñando por ahí, porque ha sido muy progresivo y muy gradual el hecho de cómo las noticias de credibilidad hacia el fenómeno ovni se han ido incrementando progresivamente en los últimos meses. Eso seguramente se empezará a incrementar mucho más a partir de enero, con una serie de eventos astrológicos que ya dan pie a que todos los discursos más alternativos, pero generados también por el propio sistema, empiezan a tener cada vez más cabida. Ujú. O sea que probablemente sea la próxima crisis, ya que han bordado lo de la crisis climática y han bordado la crisis biológica, la próxima crisis probablemente tenga que ver con esto, ¿no? Con amenazas exteriores espaciales. Yo esa aún la veo lejana, pero veo que o sea, me sorprende que lo estén acelerando tanto, porque no veo a la sociedad preparada para eso. Es decir, Sí, has educado a toda la sociedad para decir que eso son paparruchas, y ahora de repente, ¿cómo cambias el discurso para decir que no, que tiene una cierta credibilidad, que tiene un rigor, que las personas de los gobiernos están al corriente? Claro, es como darle alas a todo el discurso alternativo, aunque sea luego para manipularlo ellos. Yo no veo a un tejido social preparado para tomarse eso en serio. O sea, me extraña. Entonces, eso supongo que se irá haciendo mucho, mucho más a largo plazo, y a lo mejor en 10 años es cuando empiezan a proponer ese tipo de amenazas. Pero en sobre todo. principio, toda la narrativa debería empezar ya a tomar mucha fuerza a partir de enero, pero no tanta como para ya decir, oye, hay una amenaza, tenemos que hacer un ejército. Yo creo que eso hay que darle por lo menos 10 años vista, si todavía continúa toda esta gente pues dominando el cotarro con cierto nivel de credibilidad. Claro, pero es un poco lo que estabas planteando, ¿no? Que a largo plazo, pues para el 2050 a lo mejor, que sería esta próxima gran crisis, ¿no? Sí, sí, queda Bueno, bastante, 50, 60, o sea, queda muchísimo tiempo, o sea, que ya estaremos, mm, o si estamos aquí, estaremos ya bastante ancianetes. una cosa que creo, o me da la sensación que tiene el cosmos o el karma, o como lo queríamos llamar, es que cuando nos envía una lección y no la aprendemos, nos la repite, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, es es así. algo parecido tú vas recorriendo un circuito circular muchas veces. Entonces, cada lección es cada vez que tú vuelvas a pasar por ese circuito, la experiencia se va a repetir. La cuestión es si tú has cambiado o no. Si sabes que ahí, por ejemplo, hay un tronco en medio de la carretera, pues puedes aprender a esquivarlo, pararte y retirarlo, pero siempre va a estar ese tronco allí. Entonces, la repetición es porque tú te vas desplazando cíclicamente por diferentes estaciones y entonces puedes aprenderlo, ¿no? Al igual que se repiten las estaciones climáticas, cada año puedes decir, hostias, ahora el calor y ahora me voy a quemar otra vez con el sol. Digo, bueno, a ver, cada año estará el verano, volverá a hacer calor, volverá a hacer un sol mucho más impactante de normal. Ahí ya veremos si tú lo has aprendido, pero que se va a repetir el esquema, eso es automático, eso es cíclico y eso Mm, siempre va a suceder. Porque hay lecciones que hay que aprender bien, ¿no? En el fondo. Según tu experiencia personal o tu forma de ver la vida, ¿qué lección era la que teníamos que aprender con la crisis esta pandémica o este teatro? ¿Qué era lo que se suponía que, por supuesto, que hemos aprendido algo, ¿no? Mm. Pero ¿qué era lo principal que había que aprender de esta crisis? Si trato de abstraerlo a lo que marca de una manera lo más aséptica posible los astros, la energía que da de Plutón en Capricornio, Saturno en Capricornio es el peligro de dotar de demasiado control a alguien. Ajá. Demasiado poder y demasiado control a alguien. O sea, todos podemos comprender hasta cierto punto la necesidad de que haya una cierta autoridad, un cierto sistema, un cierto Sí. orden, un cierto equilibrio, una cierta organización y planificación. Y eso sería el reverso siniestro. O sea, lo que hacen los arquetipos astrológicos es, ahora vamos a colocarte cuál es el peligro, el extremo de tal cuestión, ¿no? Por ejemplo, la que veremos en unos años será qué ocurre también con el exceso de libertad que puede llevar al libertinaje, ¿no? Pues eso también es otra lección. Pero la que hemos tenido entonces era qué ocurre cuando tú dotas a demasiados organismos de una excesiva inmunidad, impunidad, poder, autoridad y control. Entonces, Ujú. claro, podemos irnos al lado contrario de ser ya absolutamente anarquistas, antisistema ante todo, o entender la necesidad de cierto control, pero obviamente evitando esos excesos y Con corrigiéndolos. límites, claro. Pues Y esa era la lección principal. Si nos vamos a lo astrológico, por lo menos es la más aséptica y más neutra que puedo llegar a deslindar. ujú. Bueno, sí, coincido contigo porque hace 5 años era difícil hablar a la gente
del control escolar, sanitario, policial y todo esto, o el caos judicial. Y ahora creo que hay mucha más gente abierta a entender que esto no tiene futuro y que cuando se le da un poder omnímodo a un policía, pues te detiene por no llevar mascarilla o cosas por el estilo, ¿verdad? Exacto, es decir, hemos visto la prueba más extrema de lo que sucede cuando ese poder, ese control, se lleva a un exceso, ¿no? Y entonces, claro, ya hemos empezado a hablar de Orwell, de 1984, de videovigilancia, y vemos que continúan un poco con esa dinámica, pero claro, esa lección ya se está agotando, ya se está acabando, y cósmicamente ya no toca. Entonces, se puede intentar alargar y extender, pero ya no es cíclicamente congruente. Y cuando ya no es cíclicamente congruente, es como si yo pretendo negar la primavera y ya empieza a haber brotes verdes, empieza a hacer calor y yo quiero todavía vender abrigos y tal. Digo, oye, que ya está empezando el clima a calentar. Es otra cosa lo que toca. Entonces, eso ya no volverá, porque además los aspectos estos tardan muchísimo tiempo en repetirse. Pueden tardar siglos en repetirse algo parecido. Ajá, bueno, no está mal. Lo que pasa es que pobres nietos, ¿no? Bueno, cada generación se come sus hostias, que decir que Sí, otro se comió la Segunda Guerra Mundial, la primera, es decir, que bueno, cada uno tiene su sí. drama, ¿no? Pero la nuestra, en principio, no tiene nada, ya esa parte está acabada y ahora vienen otras. Por ejemplo, las que se vienen van a ser los problemas de la inteligencia artificial, qué ocurre pues con las máquinas, con la tecnología, problemas que ya se tratan muchas veces en la ciencia ficción, porque bueno, como ellos ya tienen la tecnología, pues a ver qué ocurre, ¿no? Desde el punto de vista hasta judicial, ¿no? Hasta qué punto te pueden manipular tu cara, ponerte una voz que es la tuya replicada y ponerte una voz que tú no has hecho haciendo manipulación gráfica. Se pueden hacer virguerías ahora. Entonces, si quieren empapelar a alguien, es que puedes hacer un montaje en segundos. Es muy fácil, sí, 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 sí. Por ejemplo, España, que también tiene su nidito de amor en cuanto a catástrofes y crisis particulares, ¿cómo ves este cambio de gobierno? Yo no le veo el cambio del gobierno, pero me refiero al cambio de actores. ¿Es una sustitución de unos por otros? ¿No? ¿Qué posibilidades tiene el PSOE de mantenerse ahí en el gobierno o lavarse la cara poniendo al PP ahí? ¿Cómo ves el futuro de este país en cuestiones electorales? Me da la sensación de que lo que quieren es hacer un tiempo muerto para que estemos así como desvinculados de la política y ellos no tengan que hacer ni presupuestos, ni cuentas, ni nada. Es mi impresión general. Pero ¿cómo ves el futuro político de España? Ahora también hay esa polémica de si el indulto o no el indulto. ¿Cómo ves? Me ¿Y cómo, cuesta cómo nos verlo. serán los astros de todo esto? Me resulta difícil verlo porque como aquí cuando hay que aplicar a una política local, aunque hay una carta de España, funciona para algunos temas, pero no para todos, es decir, porque hay diferentes niveles. O sea, tú puedes analizar, por ejemplo, la carta del régimen del 78, de la Constitución, y son diferentes niveles de actuación. Y todos actúan a la vez. Entonces, se hace bastante difícil particularizarlo, por lo menos si vamos a nivel astrológico. Lo mejor que puede pasar ahora es que no pase prácticamente nada, o sea, que lo relajen, que no ocurran muchas cosas. Y en principio, si nos atendemos a la Carta de España, viene una crisis importante para España en particular, pero los próximos años, o sea, cuando mejor va a estar el mundo, 2025-26, aquí en España habrá una regeneración profunda, seguramente aflorarán muchos casos de corrupción, o sea que al que le toque gobernar ahora va a tener problemas importantes. O sea, que es un caramelo un poquito envenenado. O sea, viene, vamos a decirlo, un buen momento a nivel general, pero a nivel particular de España es regular tirando a mal. Regular tirando mal y además durante un tiempo un poquito largo, ¿no? Sí, porque estamos ante un ciclo largo que es bastante problemático para la mayoría. Sirve, es verdad, tiene una repercusión positiva porque es una regeneración, pero también todo lo que hemos visto, por ejemplo, de separatismos durante estos últimos años, pues a lo mejor se vuelve otra vez a relanzar precisamente por eso, ¿no? Porque lo que se busca es crear una cierta confrontación, crispación y división en España, especialmente aprovechando, pues eso, que no hay ningún asunto de agenda que sea realmente urgente y entonces se vuelve otra vez al San Benito de división en España. Nos vamos a Ah, pelearnos otra vez. La tregua que ha habido durante estos años, que había un tema global, desaparece y ahora volvemos a pelearnos por territorios, por chiringuitos y por tal. Entonces, intuyo que va a ir por ahí por la cosa. Por otra vez, crecimiento de nacionalismos, separatismos y demás, para otra vez volver a dividir el país y unas logias y otras, pues jugando un poco a que se revuelva el gariñero y después a vender a España a precio de saldo. sí, sí, que tiene toda la pinta de que estáis el futuro, ¿no? Hay que vender todo esto a precio de saldo. Si pudieses, que no lo sé, que no sé si esto se puede hacer o no se puede hacer, si pudieses pedirle un deseo al karma o al cosmos, ¿no? O a los astros,
¿qué lección le pedirías que nos enviase? ¿Qué es lo que crees en qué hemos fallado en estos 3 años, que han sido definitivos, ¿no? ¿En qué hemos fallado y en qué deberíamos mejorar para estar mejor preparados? ¿Qué pruebas necesitaríamos, recibir para mejorar nuestra actitud frente al futuro? Tú que has estado en primera línea ahí de batalla, y estás. Sí, sí, claro. Pues, es difícil, pero yo diría primero coordinación entre más actores. Creo que hemos ido cada uno mucho por nuestro lado, o sea, cada uno siguiendo nuestra visión, cosa que es lógica también, porque el que está en primera línea ya por su naturaleza tiene que tener un punto más de individualismo para estar en primera línea, es decir, que le apetezca hacer las cosas a su manera y con su criterio. Y entonces el unificarse entre varios, el pensar estrategias coordinadas de carácter colectivo, creo que ha fallado, pero también era un momento difícil para hacerlo porque no había ni siquiera planteado este escenario. O sea, nos ha pillado a todos un poco por sorpresa que sucedía todo esto, y luego los intentos que han habido han sido muy forzados, muy precipitados, un poco te has juntado con el que has podido y ya está, y después, pues, por cualquier motivo te puedes separar. Creo que de cara al futuro es necesario crear más y mejores organizaciones, mejores profesionales, más depurados, más rigurosos, que hayan pasado por determinados filtros, para poder responder mejor ante todo lo que ha pasado. Es decir, los abogados por una parte, grupos sanitarios por otra, para que haya respuestas coordinadas más efectivas y más fuertes, y que no sean simplemente, pues, individuos solitarios los que tienen que dar la cara y decir lo que nadie puede. También incluso más protección en todos los sentidos para aquel que da la cara, ¿no? Porque entonces la mayoría no se atreven. La mayoría tienen miedo, pues, ya, para las represalias que voy a tener en mi trabajo, en redes sociales, para conseguir un trabajo. O sea, la mayoría porque ya tenemos un trabajo bastante antisistema o fuera del sistema y ya no dependemos de él. Pero si imagínate que ahora mismo nos prohibieran hacer lo que hacemos y tenemos que ingresar en trabajos normales y corrientes, hombre, a ti no sé, pero a mí no me querría nadie seguro. Ya, o sea, ya estaría proscrito para todas partes. Sí, claro. Claro, es decir, que teníamos, queda, queda feo decir la palabra, pero profesionalizarnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es tener más rigor. Sí, yo creo que eso es lo que todavía se tiene que mejorar. Tampoco creo que hubiera que hacerlo entonces, porque era muy complicado, o sea, realmente ha habido muy poco tiempo. Ya entre disidencias controladas y demás, tampoco sabías bien de quién fiarte y de quién no. Y lo que sí que hace falta es que ahora que viene, vamos a decirlo, por lo menos en términos generales, una tregua de que no va a haber ningún problema urgente, porque las tonterías que tengamos aquí en España serán balas de fogueo, o sea, realmente no es por pintarlo, no es por pintarlo mal, porque tampoco lo va a ser, o sea, no va a pasar nada que sea grave, pero nos van a tener distraídos con cuitas internas tontas. Pero la profesionalización, en definitiva, para poder responder de una manera más rápida, más eficaz, más coordinada, con un discurso, si bien aceptando la pluralidad de cada uno, pero por lo menos con unas líneas generales obvias, como no toleramos esto, ya está. Entonces, como no toleramos esto, que sea muy firme, muy enérgico. Luego, el cómo se soluciona esto, ahí cada uno ya tiene su manera, pero por lo menos en la defensa, actuar todos a una. Esto me parece como lo más deseable para el futuro, que tengamos facilidades para poder coordinarnos mejor, para poder entendernos mejor y para que no nos pille a todos mirando de reojo al de al lado pensando que nos va a traicionar a la mínima. Sí, ha habido mucha desconfianza también, ¿verdad? Mucho enfrentamiento, mucho más del deseado, o ¿cómo lo has visto? ¿Dentro de la normalidad? Dentro de la normalidad de lo que es la humanidad, porque al fin y al cabo Sí. la historia humana es la historia de guerras, de luchas, de peleas entre hermanos. Bueno, tú ya que te dedicas al tema jurídico, pues joder, ya sé que no es tu tema, supongo, el de las herencias, pero cuando hay una herencia se matan No, todos. alguna hemos tenido, sí, Ah, bueno, muy desagradables, como siempre, sí. pues claro, si eso ya se da en la propia familia con los seres que supuestamente son más queridos, o los divorcios, ¿no? Divorcios, y por lo tanto hay una custodia de hijos, o sea, una persona con la que tú te has vinculado y que acabas mal, si ya se da con la gente más querida, pues obviamente con desconocidos lo normal es que también afloren esas suspicacias. O sea, no me sorprende, no me gusta, pero no me sorprende. Más bien, creo que es una asignatura pendiente para la humanidad en general, y entonces espero y deseo que encontremos esos acuerdos de mínimos que para mí son tan importantes, ¿no? De, hostias, no me importa que estemos en desacuerdo en montones de temas, pero por lo menos en los centrales, en los básicos de defensa de derechos humanos, que vayamos a una a saco, que vayamos a muerte en eso, porque si no es que estamos jodidos como sociedad. Ujú. Bueno, todo eso forma parte de un progreso, ¿no? De una evolución de cada uno. También cada uno tiene también su ritmo, cada uno tiene que aprovechar también sus visiones y sus lecciones, ¿no? Que esto no, nadie dijo que esto fuese fácil. No, la base de este mundo, de esta humanidad, es que
tenemos primero muchas fuentes de información distintas, porque tú como poco tienes tu familia y tienes la escuela, o sea, cuando eres pequeño ya recibes de diferentes familiares y de tu escuela. Luego, cada profesor tiene su librillo. Después, si te sigues formando por aquí y por allá, tienes una serie de consignas de cómo es la vida. Y luego vas al trabajo y son otras. Entonces ya tienes 20 versiones distintas, la tuya personal, que es una mezcla de todas, más lo que te adaptas y demás. Y hay un momento en que dices, bueno, a ver, entre los que me han dado palos por aquí, los que me han dado por allá, si hago una cosa me critican unos, si hago otra me critican otros, se hace bastante complicado. Y al final incluso puedes pasar la vida entera y decir, bueno, ¿yo qué he aprendido? O sea, ¿qué certezas tengo? Y pocas, porque lo que creía tenía muy claro con 20 años, luego con 40 lo he refutado y viceversa. Sí. Entonces, hay que entender que es complicado de narices estar aquí, entenderse uno mismo, entender la sociedad y llevarse bien con los demás. Entonces, sí, respeto, empatía y comprensión por la dificultad que tiene la materia, pero obviamente hay que intentarlo. Yo no recuerdo quién era el escritor que dijo que en su vida había aprendido muchísimas cosas, pero que todas las había aprendido mal. Exacto. Has memorizado, retenido montones de conceptos, pero desde luego la mayoría solo tienen un valor funcional circunstancial. Funciona a Sí. veces, determinadas circunstancias sí, pero no tomes como una regla general. Bueno, pues en definitiva estamos aquí para aprender. ¿Qué consejo darías a la gente para, porque ya tenemos claro que tenemos que aprender o tenemos que mejorar esta coordinación, ¿no? Esta Mm. profesionalización, este centrarse en el meollo del asunto y dejar lo accesorio un poco de lado, ¿no? Pero ¿qué aconsejarías a la gente para que pueda leer un poco mejor estas señales del cosmos o del karma o aprender un poco más estas lecciones? ¿Cuál sería tu principal consejo? Porque yo creo que en el fondo también la gente tiene buen corazón, tiene buena voluntad, pero tampoco sabe muy bien cómo usar las manos, ¿no? O cómo usar las herramientas. ¿Qué consejos nos podrías dar para mejorar nuestra capacidad para entender las señales? Es un tema interesante porque es difícil dar una respuesta así que sea como muy, Ah, muy obvia, pero para por eso mí yo te hago preguntas difíciles, hombre, porque Sí, sí. sí, no, no, por supuesto. No, bueno, pero me refiero para no dar una respuesta unívoca, Sí, decir esto es así y ya sí, está. Tiene ya. matices, pero para mí lo más importante es, cada vez que te pasa algo, más allá de lo mal o bien que te puedas sentir, eso te está motivando a hacer cosas que de otro modo no habrías hecho. Ajá, Entonces es esta situación que me está, entre comillas, forzando a hacer algo que yo en el fondo querría hacer, pero no me atrevía, no tenía el valor o no se daban las circunstancias para que yo lo hiciera. Entonces, lo que yo veo detrás de cada circunstancia, especialmente de las negativas, es una acción o un deseo que necesitaba una excusa para salir. Entonces, si yo no tenía excusa para hacer tal cosa, ahora la tengo. Para ajá, hacer que puede ser o actuar, o frenar, o parar, o avanzar, retroceder o lo que sea, pero algo que en el fondo quería hacer, pero jamás se me daba la oportunidad. ajá. Y entonces aprovechas una circunstancia que es extrema para decir, vale, ahora es el momento de hacerlo, o de deshacerlo, o de lo que sea. Y así es como funciona un poco esto, ¿no? El mundo nos da señales y es para que aprendamos, para que mejoremos, para que estemos mejor y que, si no lo he entendido mal, nuestra vida es un libro abierto que nos enseña a cada paso a mejorar en nuestras habilidades y superar nuestras deficiencias, ¿no? Por Es un ponerlo poco con una como parte de la metáfora. fe, ¿no? Sí, por ponerlo, voy a poner con una metáfora bioquímica, a ver si así se entiende bien, porque realmente cuando miramos los fenómenos astrológicos se parecen mucho a los estados de la materia, ¿no? Si tú, por Sí. ejemplo, pues a un líquido le agregas mucho calor, pues puede evaporarse hasta que se convierta en gas, o si lo enfrías, pues se puede congelar. Pues básicamente las energías planetarias se parecen en efecto a todos esos procesos, ¿no? Imagínate pues que empiezo a calentar el agua, pero se resiste a evaporarse, pues lo mismo, tendría un problema de condensación, o sea, empezaría a volverse gas, pero luego volvería otra vez a precipitar y habría una precipitación constante. Todo el rato estaría lloviendo y volvería otra vez al estado líquido, Ajá, otra vez al gaseoso y se convertiría en agua hirviendo permanente. Pues eso es básicamente lo que sucede a nivel energético. Es lo mismo que sucede en la química, sucede a nosotros a nivel psicológico y a nivel de vida, a nivel de transmutación alquímica es exactamente eso. Por eso la alquimia es la base de la química. Los mismos procesos que suceden a un nivel psicológico suceden a un nivel de materia. Entonces, cuando comprendemos y utilizamos la metáfora, la analogía de la química, entendemos lo que nos está pidiendo la vida. A veces hay procesos de cambio de estado, con lo que decíamos, pasar de líquido a sólido. Si yo me resisto, entonces noto una presión, noto una fuerza, digo, coño, yo esto no quiero hacerlo. O la vida se me enfría. Cuando todo se me está, por ejemplo, frenando en la vida, ¿qué te dice cuando algo se frena?
pues que tienes más facilidad para analizar las cosas. Si tú puedes ver una película por fotogramas a cámara lenta, pues al final te acabas fijando en detalles que de otro modo no fijarías. Claro, Yo, coño, pues ahora voy a fijarme, mía, no me había fijado que tiene una peca en la cara o que tiene no sé qué aquí. Si me lo pasas a cámara lenta, vale. Ahora, si todo se acelera, ¿para qué será? No para que te pongas a analizar, sino para que avances, para que muevas ficha, porque ahora la energía es favorable. Tienes un semáforo en verde, entonces los coches te pitan si te quedas quieto. Pues básicamente, cuando uno lee la vida en términos de energía, en términos mecánicos, más asépticos, para no tener que darle ninguna connotación más moral o lectiva, ¿no? Como tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, digo, no, a ver, ¿hacia dónde se está moviendo tu energía? Hacia más acción, hacia más parálisis, más observación, más reflexión, más empatía. ¿Qué te está moviendo en este momento? Porque eso seguramente sea lo apropiado para ti para desatascar esa emoción negativa, esa situación negativa y finalmente hacer algo. Entonces, a veces buscamos una respuesta un poco filosófica, metafísica, un poco paternalista, un poco moral, como ¿qué quiere Dios de mí? Digo, piénsalo en términos más mecánicos y verás que seguramente lo que quiere, entre comillas, Dios de ti es que te adaptes bien a las circunstancias, que leas bien lo que está pasando y que actúes rectamente, de la manera que es mejor para ti, porque es la que te va a hacer sentir mejor a medio o largo plazo, no solo a corto plazo. claro. Déjame que te haga una última pregunta, y a lo mejor es un poco también densa, ¿no? Y corrígeme si a lo mejor me excedo en las preguntas. Pero creo que me da la sensación que el principal obstáculo que tenemos para evolucionar es el autoengaño. Nosotros nos autoengañamos constantemente. Por lo menos yo. Yo a veces me pongo trampas yo mismo. Bien, entonces, ¿habría alguna forma de manejar esas energías del autoengaño para desprenderse de ellas? Yo diría, bueno, pon en tu caso que creo que eres Libra, ¿verdad? Sí. Los signos de aire, Libra, Acuario, Géminis, pero les puede pasar a cualquiera, lo que hacen o tienen la capacidad de sopesar muchas hipótesis al mismo tiempo. Ajá. Entonces lo que haces es progresar diferentes planteamientos hasta que llegas a un muro y dices, vale, por aquí no era. A veces le puedes llamar autoengaño, lo que es una apertura mental bastante amplia para decir, bueno, esto, mientras no me demuestre el contrario, le dejo una velita, le pongo una velita durante un tiempo hasta que llega un callejón salido, vale, por aquí no es. Pero mientras voy abriendo otras. Entonces, eso es el resultado de tener una manera de ser muy racional, con mucha apertura mental, y eso, por supuesto, te puede llevar a equivocarte de vez en cuando. Pero es claro, si no arriesgas intelectualmente, tampoco vas a conseguir nunca grandes aciertos. O sea, que es un poco el precio que va en la apertura mental. El que es más aplicar navaja de Occam y simplemente ser más conservador intelectualmente hablando, se equivocará menos, pero tampoco tendrá ningún logro, ningún acierto verdaderamente valioso. Entonces, jamás apostará por una hipótesis que tenga un poco de riesgo, tampoco avanzará demasiado en la vida y es un perfil válido, pero claro, no será un perfil, por ejemplo, dado para la investigación, para la reflexión, para la filosofía, para la metafísica. Entonces, realmente el autoengaño va en el pack, te lo tienes que comer. E incluso también muchas veces a nivel sugestivo y emocional lo necesitas para sobrellevar las cosas mejor. Porque si Ujú. estás hablando todo es una mierda, aunque lo sea, Ya, realmente vas a funcionar mucho mejor a nivel emocional y mucho peor, perdón, y eso va a reducir tu rendimiento, va a reducir tu salud, incluso puede hacer que pierdas muchísima calidad de vida y esperanza de vida. O sea que el autoengaño, hasta el punto de vista, es necesario en pequeñas dosis para sobrellevar mejor esta vida. Entonces, ¿cómo evitarlo? Bueno, hay momentos en los que toca ser desgarradoramente cruel y sincero y radical, pero esos momentos los verás muy claro porque son cuando todo se va enfriando, se va ralentizando y ya no claro. tienes presión. Entonces, cuando no hay presión, digo, vale, ahora vamos a analizar las cosas realistamente. Ahora que nos paramos, vamos a verlo todo con claridad. Digo, aquí me he equivocado, perfecto, pues tiramos para atrás. Aquí también. Pero mientras estás en la vorágine, lo normal es que te engañes mucho más de lo normal porque va implícito en la propia dinámica de la vida. Y tampoco es, en definitiva, como dices, tampoco es un valor absolutamente negativo. Es decir, que un poco de autoengaño está bien, ¿no? Es como el hombre que se estaba paseando con el amigo y dice, mira, una piedra preciosa. Y dice, pues es un ladrillo. Y dice, pero a mí me parece preciosa. Pues eso mismo. Oye, pues eso si te da un valor emocional, pues en un momento dado, Claro, oye, a veces cuando te despiertas por la mañana y vas a madrugar, si te vas planteando que va a ser un día de mierda, pues obvia, a lo claro. mejor lo va a ser, pero hombre, por lo menos no vayas con esa Claro. actitud. Un pensamiento positivo, aunque sea un autoengaño, es un pensamiento positivo, ¿no? Dice que mira qué bonito el tábano que me está picando. Pues si Exacto, pues te fijas en lo bonito y ya está, ¿no? yo así solo me preocupo por el tábano y por la picadura y me dejo de preocupar por otras cosas. Exactamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Robert Martínez, por aclararnos que este año, salvo el bache de Mm. octubre,
que lo sobrepasaremos bien, pues vamos a tener un poco de descanso y vamos a poder relajarnos un poquito, aunque España, por lo que nos dice, la carta de España es un poco complicada, ¿verdad? Sí, pero Independientemente de quién gane. yo creo que nada grave, pero lo suficiente como para mantener a la gente crispada y distraída, y mientras solo sean tonterías, pues mejor que mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Cuídate muchísimo También. y que nos veamos pronto y que nos veamos bien. Que ¿Eh? así sea. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.